Esto va a depender muy bien de tu aversión al riesgo. Cuando yo invierto, no es pongo 100.000 aquí y mañana vendo por 100.000, no. Entonces asegúrate muy bien de si eso realmente es una tendencia pasajera. Tú no vas a saber si esa inversión va a salir bien o va a salir mal. Pues quizá me plantearía invertir en esto porque es algo ya más sólido. Tienes pues dos opciones: intentar mover esos fondos por tu cuenta o bien delegarlos, porque a lo mejor pueden recolectar esos fondos porque están yendo a la bancarrota y necesitan capital para seguir echándole gasolina al negocio. Sin embargo, en el sector inmobiliario funciona distinto. Yo no puedo comprar una casa hoy y venderla mañana. ¿Por qué? Y ya por último, y algo que no suele hacer la gente, seas un inversor pasivo o seas un inversor activo, por favor, lo que necesitas saber si quieres tener una inversión exitosa en el sector inmobiliario o en cualquier sector. Bien, mi nombre es Miguel, soy actualmente empresario e inversor en el sector inmobiliario, en concreto desarrollando el modelo de negocio del Rent to Rent por encima de las 2.000 habitaciones en 4 países, y en este vídeo te voy a enseñar las claves que a nosotros nos permiten seleccionar las mejores inversiones para nosotros y para nuestros inversores a la hora de invertir su capital. Tienes que tener en cuenta que en un principio siempre hay 3 factores fundamentales a la hora de invertir: riesgo, tiempo y rentabilidad. Tienes que tener muy controlados todos estos factores para realmente saber si tu inversión va a ser fructífera o no. Hay 2 tipos de inversores: los que son inversores conservadores y los que son inversores agresivos. Esos inversores agresivos son los que tienen una tolerancia más alta al riesgo, y los otros en cambio pues prefieren ir poquito a poco. Dentro de los productos de inversión podemos encontrar distintos productos de inversión a la hora de invertir, más a corto, medio y largo plazo. Y dentro de este distintivo puedes estar buscando distintas rentabilidades según la tolerancia al riesgo y la aversión a la rentabilidad que tú quieras. Bien. Dicho esto, empezamos por la primera parte, el riesgo. Es fundamental que a la hora de invertir analices muy bien cuáles son los riesgos de esa operación. En principio, intenta entender cuál es el macronicho dentro de ese nicho, entender hacia dónde va y a 10 años vista si tú crees que ese proyecto va a seguir funcionando. ¿Por qué? Porque obviamente puedes hacer una inversión a corto plazo, pero tú no vas a saber si esa inversión va a salir bien o va a salir mal. Entonces asegúrate muy bien de si eso realmente es una tendencia pasajera o realmente es un mercado fructífero al que le quedan muchísimos años. Por ejemplo, si yo quisiese invertir y me vienen a lo mejor alguna empresa y me dice invierte en esto que se dedica al grafeno, pues como es algo que todavía no está muy desarrollado, quizás no invertiría. Pero por ejemplo me viene alguien y me dice invierte en esta empresa de ratones para ordenador, pero que tiene X ventaja respecto a la competencia, pues quizá me plantearía invertir en esto porque es algo ya más sólido, algo que lleva existiendo muchísimos años y que probablemente permanecerá durante los siguientes años. Bien, dentro de esto, enfocado al sector inmobiliario, tienes pues 2 opciones: intentar mover esos fondos por tu cuenta o bien delegarlos en empresas terceras. Aquí hay 2 factores: si los mueves por tu cuenta, obviamente la rentabilidad va a ser mucho más alta, pero el riesgo va a ser mayor si no tienes experiencia. Por ejemplo, nosotros, los inversores que trabajan con nosotros, siempre se lo comentamos. Al final, si tú tienes tu familia, tus negocios, tu trabajo, tu estilo de vida, pues quizá no tengas el tiempo que a ti te gustaría para invertir, y sin embargo, si delegas esa gestión de tu capital en una empresa, pues va a poder moverlo. Ahora bien, ¿qué empresa elegir? 100% la empresa que tenga una buena trayectoria, un crecimiento sostenible, un crecimiento largo, que no se haya estancado, y al final que entiendas el por qué están recolectando esos fondos. ¿Por qué? Porque a lo mejor pueden recolectar esos fondos porque están yendo a la bancarrota y necesitan capital para seguir echándole gasolina al negocio, o bien porque realmente tienen más proyectos en los que invertir y quieren esa liquidez para poder llegar, pero si no tuviesen esa liquidez no pasaría nada porque ya tienen bastantes proyectos a sus espaldas. Es muy bien entender esto. Ahora bien, cuando tú hagas una inversión dentro del sector inmobiliario, lo que siempre decimos, lo más importante es la ubicación. Por ejemplo, nosotros en todas nuestras inversiones lo hacemos en los centros de las ciudades, no salimos de ahí, o de poblaciones de mínimo de 70-80.000 habitantes. Hay otros inversores que quizá pues les dé esto un poco más igual, pero fundamentalmente, en base a todo lo que he aprendido y con todos los mentores que me he formado, la ubicación es la joya de la corona, es la reina de las inversiones. Si tu activo está en una buena localización, créeme que tus rentabilidades van a ser muy altas. Bien, a partir de ahí, los tiempos, tienes que medir muy bien los tiempos, es decir, si el mercado es líquido o no. Por ejemplo, si tú inviertes en acciones de empresas en bolsa,
Es un mercado muy líquido donde tú pues, compras hoy y puedes vender mañana. Sin embargo, en el sector inmobiliario funciona distinto. Yo no puedo comprar una casa hoy y venderla mañana. ¿Por qué? Porque para llegar a la compra de esa casa, si fueses con hipoteca tardarías mucho más, pero suponiendo que vamos al contado, vas a tardar a lo poco entre que encuentras la propiedad, haces la oferta, haces las arras y escrituras. Si al propietario le interesa vender rápido, ponte de 2 semanas a un mes, ¿vale? Y yendo muy rápidos. Suponiendo que luego la quieres vender, vas a tardar lo mismo. Entonces, si yo en acciones, por ejemplo, pongo hoy 100.000 y mañana los necesito, los tengo. En el sector inmobiliario, no. Es una desventaja, sí, en cuanto a tiempos. En cuanto a rentabilidad, pues obviamente es un sector que lleva existiendo muchísimo tiempo y los grandes patrimonios y las grandes fortunas ya sabéis dónde se originan, en el real estate, ¿bien? A partir de ahí, la rentabilidad. Esto va a depender muy bien de tu aversión al riesgo, pero las rentabilidades medias que yo te diría que deberías de estar buscando si eres inversor pasivo en el sector inmobiliario o en cualquier otro sector, sería desde un 8% de rentabilidad hasta un 20%. ¿Por qué? Porque obviamente no es que sean fáciles conseguirlas, pero están ahí fuera. El tema está en que oportunidades no hay tantas y capital hay mucho. Y cuando entiendes esto te das cuenta de que al final no es solo el tener capital, sino el saber tener esas oportunidades. Y a partir de ahí tienes que entender cuáles son los costes asociados al proyecto. ¿A qué me refiero con esto? Esto es muy sencillo. Cuando yo invierto, no es pongo 100.000 aquí y mañana vendo por 100.000, no. Para llegar a esos 100.000, por ejemplo, en el sector inmobiliario, pues vas a tener costes asociados si quieres comprar una vivienda, ya sean impuestos, reformas, bancos y comisiones ocultas que al final, o no ocultas como tal, pero al final que no cuentas con ello o que van apareciendo como comisiones de agencias. Y igual para vender, en cualquier sector al que me hables siempre hay unos costes asociados a esas operaciones. Por eso es muy importante que mires de tener muy en cuenta cuáles son esos costes. Y ya por último, y algo que no suele hacer la gente, seas un inversor pasivo o seas un inversor activo, por favor, registra todas tus inversiones. Ten un desglose analizado y detallado. Por ejemplo, nosotros, cuando pasamos oportunidades por nuestro canal de inversión, obviamente hay una presentación con un desglose de la inversión, con un desglose de rentabilidad, con un desglose de riesgos, con un desglose de qué podría pasar si va todo muy bien y qué podría pasar si va todo muy mal, para que el inversor esté en todo momento en conocimiento y sepa lo que hay. Pues lo mismo pasa con cualquier otra inversión. Si tú eres un inversor y vas a invertir, ya sea en el sector inmobiliario o en cualquier sector, ten muy detallados tus números, muy bien detallado lo que te he dicho al principio, esa estructura de tiempo, riesgo y rentabilidad, para realmente saber si esa inversión te va a merecer la pena y te va a traer pues, más riqueza o no. Y dicho esto, creo que no me dejo nada más. Si te ha gustado este vídeo, déjale like, activa la campanita, suscríbete, deja tu comentario si crees que me he dejado algo más a la hora de invertir para tener en cuenta. Y dicho esto, se despide un servidor y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.